Sabíamos que iba a estar muy pendiente. Diputado Aviles, terminamos la idea, por favor. Sí, yo señalaba que en esto hay que atenernos también a los documentos y a lo que está escrito, que le genera a uno un marco de referencia más objetivo de cómo ocurrieron las cosas. Yo estaba leyendo un apartado del acuerdo entre accionistas que alguna vez ya leímos aquí en tu programa, sí, donde queda perfectamente claro que desde siempre se visualizó que si el socio mediante ciertas inversiones invertía más capital, podía obtener la mayoría accionaria. Y también lo sostenía el 8.5, el artículo 8 de acuerdo entre accionistas, que dice: CEL declara que a la fecha de suscripción del presente acuerdo no existe ningún impedimento, restricción o limitación de carácter legal que limite la participación accionaria del socio estratégico en GESAL. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que acabo de decir, que quedó abierta la ventana para favorecer al inversionista, y aquí es donde está el punto a preguntarse, en detrimento del patrimonio del país. ¿O con qué objetivo? Sería la otra pregunta. Y precisamente con ese planteamiento último que tú haces, me llevo también al siguiente hecho. Después de 11 entrevistas, hay una serie de aspectos ya dignos de ser mencionados. Uno, si uno es constructivo, rescatar que mucho del planteamiento que allá se ha hecho en la comisión es que, miren, había un inversionista que deseaba ciertamente hacer negocios, pero también El Salvador necesitaba beneficiarse, se generaba empleo y toda una dinámica propia de inversión que favorecía a El Salvador. Pero eso ciertamente es una manera de ver las cosas y yo la respeto, en parte la comparto. Pero lo que yo no puedo compartir es que en función de eso se hayan generado una serie de acciones que incluso están cuestionadas en términos de legalidad y ya no digamos de legitimidad. Una de ellas, solo lo dejo planteado, que ha sido punto de debate constante en la comisión, por más que digan que los 11 llegaron a decir lo mismo, que es el hecho de que se crearon algunas sociedades tomando como base la Ley General de Electricidad, que supuestamente lo posibilita, pero la Ley General de Electricidad en ese artículo 119 establece con bastante claridad que el fin no es lucrarse, que la finalidad no es lucrarse. Por eso a las sociedades que iban a nacer no se le aplicaba el criterio de ser la típica sociedad anónima, porque la pretensión era otra, en tanto era un ente del Estado. Pero lo que se creó en aquel momento, al día de ahora, yo no sé si estoy ubicado o no, me queda la idea de que es una instancia privada que se creó y que sí generó de alguna manera algún nivel de lucro. El objetivo era desarrollar una matriz energética mucho más grande y no obtener lucro sobre este tema. El día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con los dos diputados a los cuales ya me he referido, pero también con el presidente de la GEO, el licenciado Julio Valdivieso. Esta es parte de la documentación que él mismo esbozó, al igual que usted ya me va a entregar una, y que ciertamente la compartimos, donde obviamente él se desligaba de una información que había surgido y también presentaba una serie de cartas firmadas a solicitud del presidente de la comisión en comento de la Asamblea Legislativa, el licenciado Jaime Valdés, que ya le vamos a preguntar. Pero por supuesto, para seguir conversando sobre este tema, queremos presentarle una nota donde resume lo que el día de ayer se discutió en esta misma tribuna de entrevista. Veámosla. El presidente de la GEO descartó haber negado documentación solicitada por la Comisión Especial Legislativa que investiga el caso. No hay un informe final. Eso no significa de que no haya el acuerdo de accionistas, que no haya el memorándum de información y que no haya las bases de licitación. Pero eso no es lo que me pide a mí. Diputados del Partido Arena dijeron que la atención debe concentrarse en aclarar anomalías que estarían ocurriendo en la actualidad, como el uso de fondos por parte del gobierno. Es que el Estado está sacando grandes utilidades de la GEO. Eso no me lo puedes negar, Julio, aunque hay mecanismos... ¿Y qué quieres? ¿Que quebremos una institución? No queremos, de ninguna manera queremos que quiebre. ¿Qué harías tú en mi caso si te tocara tomar las decisiones? No por eso, pero analicémoslo como empresa. Tú lo estás analizando estrictamente como empresa privada. Además, existen críticas sobre los elevados precios de la energía eléctrica. ¿Qué razón hay, licenciado Valdivieso, para que la CEL le traspase las acciones a la INE, que no es auditada por la Corte de Cuentas? La CEL sí lo era. Entramos en más sospecha a los ciudadanos. Estoy hablando como ciudadanos. Mientras la matriz energética del Salvador esté dominada por búnker,
va a ser difícil, esté el presidente que esté y esté la administración que esté. Valdivieso manifestó disposición a que la compañía sea auditada por la Corte de Cuentas. Para Teleprensa, Canal 33, Carlos Domínguez. Ok, voy con usted, diputado. Su opinión sobre lo que se vertió el día de ayer. Mire, usted lo que puede ver ahí es que los diputados de Arena empiezan a sacar o inventarse cosas de este gobierno, a inventárselas para hacer ellos la cortina de humo de lo que esta comisión seriamente está haciendo. Esta comisión, lo dije al principio, es por un fallo de la sala donde declaró inconstitucional, y aquí tengo el resumen de los artículos que no se los pude dar, y aquí dice los artículos que declaró inconstitucional y por eso abordamos. Ahora, cuando ellos dicen que por qué la energía está cara y que la geotermia la debió de haber abaratado, si las energías que se produce aquí, la mayoría es con búnker, como lo dijo el licenciado Valdivieso. Entonces yo creo que los que están tirando una cortina de humo y están defendiendo a capa y espada la privatización encubierta, la cesión de todos esos derechos, son estos dos diputados, pero que lo hacen de una manera que están pensando más en los intereses de este socio estratégico que en el patrimonio y los intereses de todos los salvadoreños. El día de ayer, el diputado Valiente lanzó una acusación que ciertamente todos los que tuvimos la oportunidad, los salvadoreños, de estar del otro lado, en el televisor pudimos escuchar una acusación muy seria, donde decía, mire, yo me equivoqué, creo que en algún momento dejaba entrever la compra o de diputados no sale de ningún otro lado, ni de Alba Petróleo, ni tampoco el gobierno, sino que podría especularse que de INE, y no es la caja chica, sino que la caja grande. Bueno, usted puede ver que él mismo manifiesta que es un irresponsable, porque primero dice que ya se equivocó de decir de dónde, que creía que venía lo que él dice que sabe, y no venía de ahí, y hoy dice que viene de otra parte. ¿Por qué no va a la fiscalía y pone la denuncia? Yo creo que eso sería lo más serio de él, pero es una persona que en la asamblea se le conoce, y él mismo lo ha dicho aquí, que primero dice que acusó a alguien pero que se equivocó, y ahora acusó a otra persona y se equivocó, y después acusa a otra persona y se equivoca. Él mismo se desmiente, y usted lo acaba de decir, él mismo se desmintió aquí que se equivocó. Entonces quiere decir que mañana va a decir que se equivocó, y va a seguir en ese proceso de mentira, que ellos son los que tiran esa cortina de humo. Yo creo que debería ser más serio, porque si él en verdad tiene pruebas, debería de ir a la fiscalía y presentarlas, ¿verdad? Ok. Licenciado, usted como presidente de la comisión especial del caso Selenel, ciertamente debo de hacer una pregunta, y es que no solamente los rotativos que anteriormente se los presté para que usted lo pudiera ver, así lo esbozan. ¿Han omitido el licenciado Julio Valdivieso la entrega de algún tipo de documentación porque se llegó a manifestar que podía caer en un delito penal cuando ustedes en algún momento se la solicitaban? Y la otra pregunta es, que se dejó entrever el día de ayer, es ¿por qué no han mandado a llamar al licenciado Julio Valdivieso a esta comisión? Como en mi calidad de presidente quiero aclarar, mire, que se mandó una nota pidiendo una documentación, el documento final de las recomendaciones del Deutsche Bank, que como ente asesor de todo este proceso, tú dentro del contrato hay un producto que debería de entregar, que está aquí en este documento, y eso estábamos solicitando. En las notas que le remitimos en un primer momento, el presidente CEL y el presidente de GESAL, que es el Julio Valdivieso, de la GEO hoy, sí, nos informó que esa documentación no se encontraba en poder de la institución. Y efectivamente, porque no hay un informe final del Deutsche Bank, lo que hay es un memorándum que va dirigido a los posibles contratistas en ese momento. Sí. Pero el Deutsche Bank no entregó un documento final de decir este es el procedimiento, el camino a seguir. Así es que, y sí quiero aclarar que la autoridad de las instituciones, tanto de la GEO como de GESAL, del CEL, nos han prestado toda la colaboración y la información que le hemos solicitado. Pero me quiero referir a las declaraciones del diputado Valiente. Primero, sobre el tema del financiamiento y la compra de diputados, son declaraciones tan irresponsables que no vale la pena comentarlas. Pero él hizo un señalamiento muy importante y cuestiona por qué no la Corte de Cuentas ha auditado a la INE. Pero es que la pregunta es ¿por qué no auditó todo el proceso? Te leo el artículo 23 de la ley
orgánica de la CEL. La comisión estará en todo momento sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República, quien deberá rendir informe detallado de la administración con los comprobantes respectivos. O sea, la CEL en todo momento estuvo sujeta a fiscalización de la Corte de Cuentas. Y ninguno de los que han comparecido a la comisión han podido aclarar por qué la Corte de Cuentas no fiscalizó este proceso. El día de ayer el presidente decía que solamente una vez, me refiero al presidente Lajeo, la Corte de Cuentas lo ha auditado. Sí, pero estos procesos son bienes públicos debido de constitución de esta sociedad y la Corte de Cuentas lo... No tiene nada que ver que sean contenidos patrimoniales mixtos. No, si es que el patrimonio del Estado, de la CEL, era patrimonio público. Y mi preocupación va en este sentido, porque mira, aquí tengo el cuadro de activos fijos de que transfirió CEL a la geotermia. Mira, terrenos y servidumbres, pozos geotérmicos. Es decir, que los propietarios de los pozos geotérmicos Berlín y Aguachapán fueron transferidos a GESAL. Y con la adquisición de las acciones en número mayoritario de Enel, ¿quién es el propietario hoy de esos pozos? Se pregunta, es Enel. Si hoy quisiéramos vender, por decir de alguna manera, disponer de esos pozos geotérmicos, ¿quién es el accionista mayoritario de la GEO? Enel. Tendríamos que contar con el consentimiento de Enel, de que el Estado pueda disponer de esos recursos de bienes inmuebles que están en discusión en este proceso. Ok. Diputado Avilés, el expresidente expresidente Flores también dejó entrever en algún momento, mire, si el presidente Funes, que se ha contradecido en algún momento, donde dice que es un contrato lesivo, pues ¿por qué no lo declararon como tal, sino que se presentaron a un tribunal internacional y ahora no quieren cumplir esta sentencia? ¿Podrían esta comisión que ustedes la componen al final hacer un recomendable que la Fiscalía inicie una investigación penal? Fíjate que inclusive ahí sí yo no quiero actuar irresponsablemente, no recuerdo si fue él o alguien más el que señaló que otra ruta era hasta expropiar. Sí. Uno de ellos mencionó eso. Me parece tan irresponsable eso. Muy irresponsable. Yo diría que no hay que caer en la tentación de empezar a esgrimir ese tipo de argumentos que realmente son bastante desafortunados. Lo que yo pienso es que hay un proceso que tiene encomendado esta comisión especial como parte de un mandato, que era investigar todo lo concerniente al contrato suscrito entre la OICEL y la empresa italiana Enel Green Power. Y por lo tanto, eso es lo que hemos estado haciendo. En atención un poco a esa crítica de por qué no hemos llamado a otros actores, lo primero que hay que señalar es que al momento de tratar de escudriñar, de exculcar e investigar lo que pudo haber sucedido al firmar estos contratos, había que entrevistar en primera instancia a los funcionarios de la época. Ese es el proceso normal. Si es que en el banquillo de los acusados, bueno, no somos tribunal, fue ocupada otra figura. En el proceso de investigación, quienes primero debían de llegar eran aquellos que estaban en ese periodo que es cuestionado. Ahora nos falta culminar una parte del proceso, que es que llegue también algunos funcionarios, al menos esa es mi opinión, de la actual administración, que también den una opinión sobre este tema. ¿Uno de ellos podría ser presidente de la JED? Bueno, y es más, fíjate, puede ser, y INE también, pero fíjate que hay un asunto. Me acuerdo, por cierto, aquí está Francis insistió en que llegara el apoderado legal de la CEL, ¿te acuerdas? Al inicio de la comisión, y se te fueron encima. Dijeron que no, que a los que había que llevar eran a otros. Bueno, y ahora reclaman que a él y a otros funcionarios actuales no se les invita. Voy a pausa y me cuenta al regresar.